Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a sus clases virtuales. Hoy día vamos a trabajar tres culturas que son muy importantes dentro de la historia universal. Son culturas orientales, ¿ok? Junto con Mesopotamia y Egipto, ahora nos toca trabajar la cultura de los fenicios, la de los hebreos y también la de los persas. Tres culturas fascinantes, muchachos, de la antigüedad. Bien, vamos a comenzar. Yo soy el profesor José Manuel Durán Achata y vamos a empezar la clase del día de hoy. Vamos a empezar con Fenicia. Chicos, cuando hablamos de la cultura fenicia o de este país antiguo llamado Fenicia, nos estamos refiriéndonos exactamente a un territorio, se ubica en lo que hoy es el Líbano. ¿Ok? Más o menos para tener una idea. Vamos a ver este mapa de acá. Acá, este es el de Europa, África, el mapa que siempre suelo hacer en clases, ¿no es cierto? ¿Dónde se encuentra Fenicia? Fenicia se encuentra acá, muchachos. Como ves, limita directamente con el mar Mediterráneo. Esa zona naranja, ese país se llama Fenicia. Hoy en día es el país del Líbano, ¿ok? Bien, entonces se ubica en el Líbano. ¿A qué se han dedicado más los fenicios? Pues cuando uno dice Egipto, las pirámides. Cuando dice Mesopotamia, hay a los zigurats, ¿no es cierto? Hay algo muy importante de Fenicia, muchachos. Este pueblo se dedicó prácticamente al comercio marítimo, a las grandes caravanas, a los grandes intercambios comerciales. Se puede decir que son los primeros financistas de la antigüedad. Estas personas, muchachos, vivían del comercio. A ellos no les interesaba que las batallas, las conquistas, imperios, como de repente sí pasó con Egipto, con Asiria o con Babilonia. A los fenicios solo les interesaba la plata, chicos. Plata, plata, plata. Todo eso. Sus ojitos brillaban cuando escuchaban negocio, transacción, intercambio, productos. Todo eso los fenicios hacían. Mira, a través de estas rutas comerciales que estamos viendo en Rosarito, ellos salían de sus ciudades principales, Ugarit, Biblos, Sidón y Tiro, en estas embarcaciones que hemos visto, que estamos viendo acá, en esta imagen, ¿ok? Controlaban todo el mar Mediterráneo, muchachos. Tenían relaciones con prácticamente toda civilización. Sacaban ciertos productos de Egipto y los llevaban a Grecia. Cosas de Grecia las llevaban a Italia, por ahí, por Roma. Incluso se fueron hasta las Islas Británicas, muchachos, lo que más adelante sería Inglaterra. Se iban de allá, cosas de Europa las llevaban a África, cosas de África las llevaban a Mesopotamia, incluso se ha dicho que hasta llegaron a la misma India. Entonces, muchachos, los fenicios a eso se dedicaban. Esa era la razón de su vida, la razón de su ser. No fueron un pueblo que se expandió mucho, mira lo pequeñito que era, pero estaba muy cerca a las ciudades egipcias, a las ciudades mesopotámicas, a las grandes civilizaciones del momento. Y precisamente porque no fueron un pueblo belicoso que le gusta la pelea y la conquista, cayeron en las garras tanto de asirios, de babilonios como de egipcios. ¿Ok? Bien, vamos a regresar a la anterior. ¿Sí? Entonces, grandes comerciantes. Para poderse precisamente hacerse conocidos, ellos llevaban productos que de repente una zona no tenía. Es así, muchachos, que ellos fueron los primeros en elaborar los primeros vidrios. Ellos son los inventores del vidrio. Ese vidrio no estoy refiriéndome al que exactamente tenemos hoy en día, de repente en nuestras ventanas o ¿no? en nuestros cuadros donde ponemos nuestros diplomas, así. No, chicos, es un vidrio rústico. De hecho, no tienen tanto pulido, no son tan transparentes. Hacen espejos, pero no reflejan muy bien la imagen. Sí, estamos hablando de un vidrio primitivo, pero ellos ya se aventuraron a eso. ¿Te imaginas? Ellos lo producían, lo fabricaban, y ¿quién no quería comprar? Para la gente de la época era esto: wow, yo quiero más, quiero más. Y los fenicios felices de que les compren sus productos. Ellos también, chicos, se dice que son los primeros contrabandistas y piratas. No en el sentido de piratas que atacan barcos, no. Piratas en el sentido de que calcaban o copiaban la cultura, el arte de ciertas civilizaciones. Digamos, el arte egipcio, lo hacían una falsificación, una copia de eso y la vendían en otro lugar. ¿Sí? Entonces estamos hablando acá de piratería, de productos piratas, a eso me refiero. ¿Sí? Ok, pero el aporte más importante de los fenicios, precisamente algo que les ayudaba a ellos para hacer las transacciones financieras más rápido y de manera práctica, fue la invención del alfabeto. A ellos les debemos nuestro alfabeto actual. O sea, no estoy diciendo que son los primeros en utilizar escritura. Cuando hablamos de escritura ya hemos dicho que en eso los sumerios, la gente de Mesopotamia, ya tenía años adelantado. Me refiero exactamente al alfabeto, o sea, a las letras que nosotros utilizamos. Estas letras, chicos, la F, la E, la N, a nuestra forma de escribir.
los fenicios inventaron este sistema que más adelante los griegos lo perfeccionarían aumentándole las vocales y dando origen al alfabeto actual. Pero si tenemos que remontarnos a quién fue el primero o a quién se le debe nuestro alfabeto moderno, es a la gente de Fenicia, definitivamente, ¿ok? Fenicia tiene 3 periodos históricos muy importantes. Cada periodo histórico tiene que ver en sí con el desarrollo de una de sus ciudades. Por ejemplo, cuando hablamos del periodo de Sidón, es porque Sidón era la ciudad más poderosa en aquel momento. Cuando hablamos del periodo de Tiro, pues ahora pasará esto, pero con esa ciudad llamada Tiro. Y finalmente la ciudad de Cartago, que fue la última ciudad en brillar con ese esplendor comercial de los fenicios. Entonces mira, acá ves por ejemplo Sidón, Tiro. Profesor, ¿y dónde está Cartago o Cartago? Como verás, Cartago no se encuentra en la misma Fenicia. Es que hay algo muy importante que no te he dicho todavía de los fenicios. Los fenicios eran colonizadores, es decir, llegaban a lugares donde todavía no había mucha población, lugares vacíos, y fundaban ciudades. Como se conocían todas las rutas comerciales, lugar donde llegaban, fundaban ciudades. Por ejemplo, todas estas ciudades que estamos viendo acá, en el litoral, siempre junto al mar, ¿ok? Porque, recuerda, se dedican al comercio marítimo. No les conviene tener ciudades dentro del continente, sino junto al mar. Y de muchas ciudades que ellos fundaron, se puede decir que la principal de sus colonias es esta. Acá está, muchachos, Cartago. Mira, ¿qué pasó con estas ciudades de acá? Ugarit, Biblos, Sidón, Tiro. Ya te lo dije, cayeron en las manos de los imperios del momento. Si no eran los egipcios, eran los asirios. Y cuando los asirios fueron vencidos, aparecieron los babilonios. Y luego los persas. Entonces, chicos, estas ciudades que quedaban en la misma Fenicia entraron en decadencia a medida que los imperios se iban expandiendo. Pero como Cartago estaba lejos de toda esa matanza que ocurría en Medio Oriente, Cartago sobrevivió. Como ves, Cartago ya ni siquiera está en Asia. Cartago se encuentra en el continente africano, pero era una colonia fenicia. Cuando ya todas las ciudades de Fenicia fueron destruidas o conquistadas, Cartago se quedó con el poderío y las rutas comerciales. Tanto así, muchachos, que Cartago es la única ciudad que sí logró expandirse como si fuese un imperio, nunca dejando de lado lo comercial, que es la forma de vida de los fenicios. Pero Cartago sí se empezó a expandir por todo el norte de África, y parte de lo que hoy en día es España formó un imperio poderoso que sobrevivió muchos años hasta que le apareció un enemigo, los romanos, que acá en Italia aparecen. Y esa lucha entre romanos contra cartagineses es algo que se llama las guerras púnicas, que será un capítulo que estudiaremos mucho mejor cuando hagamos el capítulo de Roma. ¿Ya? Okay, pasamos a otro pueblo, muchachos, el pueblo hebreo. De este pueblo, ya, ¿quién no conoce? Es el pueblo del cual nos habla la Biblia. Y de hecho la Biblia, fuera de que es un documento religioso, que se basa en la fe, también es un documento histórico. Aunque no todo lo que la Biblia dice está comprobado científicamente, es un documento histórico porque nos transmite de alguna manera el origen de los pueblos, e incluso dentro de esos pueblos el mismo pueblo hebreo. Cuando hablamos de los hebreos, nos referimos a quiénes. Otra manera de llamarlos es los israelitas, y otros incluso nos dicen judíos, aunque hay ciertas diferencias, ¿ok? Vamos a hablar del pueblo hebreo. Los hebreos se ubicaron en Palestina. También es una región que en la antigüedad llamaban Canaán, que para ellos es la tierra prometida. Me olvidaba, algo importante de Fenicia. La palabra Fenicia significa la tierra de las palmeras. Ya, tenlo en cuenta porque podría estar en tu examen, ¿ok? La tierra de las palmeras, precisamente porque esta zona de Fenicia estaba rodeada de esas plantas. En cuanto, volviendo a lo que es la cultura hebrea, Palestina no es la tierra de las palmeras. Acá estamos hablando de la sagrada tierra prometida. Esa tierra prometida que el Dios Jehová le prometió ¿a quién? A los profetas. Primero a Abraham y después el famoso Moisés. Entonces vamos a ver cómo es esto, ¿ya? Aportes importantes de la cultura hebrea. No han destacado mucho en ciencias, en arte, en filosofía, en matemáticas. Ellos más lo que han aportado es la primera y única religión monoteísta. En plena época antigua, donde todas las civilizaciones tenían multitud de dioses, eran politeístas, los hebreos fueron el único pueblo que adoraba solamente a un solo Dios. Y ese Dios es más conocido como Yahvé, en otras versiones le dicen Jehová,
o en otras versiones simplemente el Señor, ¿no es cierto? Entonces es aquí, muchachos, donde el pueblo hebreo impone una nueva tendencia en cuanto a la religión, la adoración a un solo Dios. Tenemos como otro aporte el famoso decálogo, Deca 10, ¿no es cierto? Estamos hablando de los 10 mandamientos, unas leyes dadas, según la Biblia, por el mismo Yahvé a su profeta Moisés, que prácticamente se convirtieron en la forma de vida del pueblo hebreo y se regían tanto por esas y otras leyes más que Yahvé, Jehová, le fue revelando a los hebreos. Lo malo de los hebreos, muchachos, y eso está hasta en la Biblia, era que a pesar de que eran el pueblo escogido del Señor, eran un pueblo muy rebelde. O sea, no les gustaba recibir órdenes y sobre todo que venga alguien diciendo que Dios me ha enviado, si no se arrepienten, la ciudad va a ser destruida, va a ser quemada o algo así. Y los hebreos los apedreaban a estos enviados de Dios, ¿no es cierto? Entonces era un pueblo muy rebelde que lamentablemente le tocó vivir en una época y en un lugar que estaba justo en el centro de los grandes imperios y que van a ser finalmente sus peores enemigos. Pasamos a los periodos históricos de los hebreos, muchachos. Tiene que ver más que nada por el tipo de personas que los gobiernan. Entonces así que tenemos 3 periodos. El periodo de los patriarcas, porque quienes gobiernan son los patriarcas. El periodo de los jueces y finalmente el periodo de los reyes. Rápido nomás, ¿ya? Cuando hablamos de patriarcas, hablamos de ese anciano, el líder de la tribu, usualmente es el más anciano o el más sabio. Y es cuando los hebreos todavía eran nómadas, cuando estaban de un lugar a otro, armaban su tiendita, ¿no? Su tienda de campaña y después se iban a otro sitio con sus ganados, con sus animalitos. Así en tribus, ¿no? En cantidades de 50, 60 personas. Los patriarcas más conocidos, el primer patriarca de Israel, por decirlo así, de este pueblo, es el gran Abraham, ¿no es cierto? Escogido por Dios, le dijo, Palestina va a ser la tierra prometida y todo eso. Luego seguiría su hijo Isaac, su hijo Jacob, su nieto Jacob, perdón, y luego Jacob tuvo 12 hijos, muchachos. Entonces, aquí es donde Dios, Jehová, ya hace con Jacob un pacto especial. Con el nieto de Abraham, Jacob, hace un pacto especial. Primero le cambia el nombre y lo llama Israel. O sea, Jacob se empieza a llamar Israel. Y de los 12 hijos que tuvo, de ahí surgen las famosas 12 tribus de Israel. Una de esos 12 hijos es el famoso José, ¿sí? Que sus otros 11, sus 10 hermanos mayores lo envidiaban y finalmente lo vendieron, ¿no es cierto? Y se lo llevaron como esclavo a Egipto. Una vez en Egipto, José interpretó los sueños de Faraón, ascendió de posición social y después vinieron las plagas, 7 años de sequía que se fueron después de 7 años de bonanza. Bueno, todo ese relato está en la Biblia, ¿no? Esta no es una clase de religión, tú lo vas a estudiar mejor tal vez en ese curso. Pero a lo que voy, muchachos, es que una vez estando en Egipto, José, y debido a la sequía, sus 11 hermanos fueron a buscar alimentos y se dieron con la sorpresa de que José estaba vivo, y después todo el pueblo de Israel se fue a vivir a Egipto. En un principio todo ok. Lamentablemente, cuando José y toda esa generación murió, pasaron los años y luego hubo cambio de faraones, cambio de dinastías. ¿Te acuerdas de los Ixos? Cuando los Ixos fueron expulsados, la dinastía 18 de faraones toma el poder. Y estos faraones no querían nada con los asiáticos, porque los Ixos eran asiáticos y los hebreos también son de Asia. Entonces tenían desconfianza de esa gente y por eso es que a los hebreos, que en un primer momento llegaron como invitados, fueron esclavizados. Se dice, según la Biblia, que estuvieron 400 años en esclavitud en Egipto, hasta que, según la Biblia, otra vez, Yahvé llama un nuevo profeta. Estamos hablando del gran Moisés. Entonces, mira, Abraham, Jacob, Isaac, el mismo Moisés, que son patriarcas. Es por eso que así se llama este periodo, el periodo de los patriarcas. Pasamos a otro periodo, el de los jueces. Chicos, una vez que llegan a la tierra prometida, después de estar 40 años dando vueltas por el desierto, muerto Moisés, el liderazgo de las 12 tribus de Israel la toman los jueces, que vendrían, por decirlo así, eran jefes militares, ¿sí? Que defendían al pueblo de pueblos invasores y cosas así. No son reyes, ni tampoco son patriarcas. Eran personas que juzgaban, imponían autoridad y la paz entre la gente, por eso se les llama jueces. Entre los más importantes está Josué, que fue el que sucedió a Moisés, el que hizo que todas las tribus de Israel se apoderen de la tierra de Canaán. Y ya que estamos acá, muchachos, voy a utilizar este mapa. Entonces, los hebreos salieron de Egipto, cruzaron el Mar Rojo, Red Sea, como dice acá,
cruzaron el Mar Rojo y llegaron acá. Esta zona es Canaán. Por acá nomás está Fenicia, la cultura anterior, ¿sí? Pero lo malo de los hebreos es que se encuentran en el centro ¿de qué? De Egipto y de Mesopotamia. O sea, cada vez que Egipto y Mesopotamia, los imperios de acá y el de acá tenían guerras, quien pagaba pato eran los hebreos o los fenicios, mal ubicados. La tierra prometida estaba en una mala ubicación, por decirlo así. Entonces, ¿qué había pasado? Los jueces hicieron de que los hebreos se apoderen de toda esta tierra mediante batallas. Ahí tenemos, por ejemplo, a Sansón, que se enamoró de Dalila, esa historia está en la Biblia. Tenemos a Gedeón, tenemos a Jefté, pero el último juez, el último se llamó Samuel. Y Samuel, aparte de ser juez, también era profeta de Dios. Según la Biblia, él conversaba con Dios. Y el pueblo de Israel le decía a Samuel, Samuel, queremos ser como los demás pueblos. O sea, todos los demás pueblos tienen reyes o tienen emperadores. ¿Por qué nosotros tenemos jueces? Entonces le dijeron, queremos tener un rey. Y a tanta insistencia, la Biblia cuenta de que Samuel le consulta a Dios y Dios le dice, está bien, nombra un rey, que un rey los gobierne, pero eso sí, tener un rey es peligroso y ya vamos a ver por qué, ¿ya? Entonces, Samuel nombra reyes. Y así, muchachos, es que entramos a la última parte de la historia del pueblo hebreo, el periodo de los reyes. Primer rey de Israel, pregunta de examen, es el rey Samuel nombra a Saúl como primer rey de Israel. En aquel tiempo, Israel era un solo reino, ¿sí? Luego de Saúl viene el rey David, muy conocido porque siendo todavía un pequeño, un adolescente, derrotó a un filisteo, al gigante Goliat, ¿sí? Y luego David se coronó como rey de Israel. Y es más, este rey David es, por decirlo así, el más importante de los reyes de Israel, ya que es la primera vez que incluso nombra una capital oficial para el reino. Y esa capital es la ciudad de Jerusalén. Jerusalén se vuelve la capital de Israel. Y empieza a expandirse. Israel ya no era ese pequeño pueblo que todos lo maltratan, que todos le hacen bullying, sino que Israel empieza a conquistar territorios y a engrandecer su reino. Luego viene Salomón, que es el hijo de David. Salomón es uno de los reyes con el que Israel llega a su máxima expansión, porque según la Biblia incluso Dios le dio sabiduría para gobernar. Entonces, vemos que Israel estaba en una época de oro, estaba a la altura de Egipto o de Asiria o de Babilonia. Lamentablemente, como ya lo había dicho antes, era un peligro tener reyes. Una vez muerto Salomón, que es el rey que estamos viendo por acá, ¿sí? Una vez muerto Salomón, el reino se dividió. Los seguidores de Salomón estaban de acuerdo en que su hijo gobierne, el rey Roboam, y ellos formaron un reino aparte, porque 10 de las 12 tribus dijeron, no queremos que los hijos de Salomón nos gobiernen, queremos nosotros independizarnos, por decirlo así. Y ellos se siguieron llamando el reino de Israel, que es el reino del norte. Y en el sur quedó el reino de Judá, porque precisamente Salomón, David, todos ellos eran de la tribu de Judá, una de las 12 tribus de Israel. Al grano, muchachos. Por eso de ahí viene otro término, otro nombre para esta gente. De ahí viene el término judío, es decir, que son de la tribu o son del reino de Judá. Y ese término ya se ha quedado incluso hasta nuestros días, ¿no? Hoy en día todavía les siguen diciendo judíos o también les llaman israelitas, ¿sí? La cuestión es que el Reino Unido ahora es un reino dividido. Cada uno con su propio rey, cada uno con su propia capital. La capital de Israel era Siquem y después fue Samaria. Y la capital de Judá, eso sí, siguió siendo Jerusalén. Pero muchachos, al estar divididos estaban más propensos a recibir ataques. Y es así, muchachos, que en el año 721 a.C. el reino de Israel fue destruido, arrasado por los asirios. Y ustedes ya saben cómo eran los asirios, ¿verdad? Destruyeron todo, quemaron las ciudades por completo y chau, reino de Israel. Nunca se supo más de esas personas, están perdidas para la historia. Los asirios los vendieron, los esclavizaron, se mezclaron con otras personas, la verdad que no se sabe. El único reino que quedó fue el de Judá, por eso también desde judíos les dicen. Pero el reino de Judá tampoco se libró. Luego de la caída de Asiria, ¿quién sube al poder? Babilonia, ¿no es cierto? El imperio babilónico, a la cabeza del rey Nabucodonosor II, también conquista, pero esta vez al reino de Judá. Ya sabemos que la ciudad de Jerusalén fue destruida, los judíos fueron llevados a Babilonia como esclavos, donde estuvieron por 70 años ahí cautivos, hasta que el rey Ciro, el rey de los persas, los encontró
conquistó Babilonia y los liberó, permitiéndoles regresar otra vez a sus tierras de origen. Es así, muchachos, que la historia de los judíos es una historia trágica, porque a partir de acá, de su tierra natal, ellos fueron esparcidos por diferentes lugares, a Mesopotamia, Egipto, por todos lugares. Y es por eso que los judíos eran unas personas sin patria, no tenían un lugar fijo donde vivir, ya que habían abandonado sus hogares a la fuerza. Eso sí, eso causó que sean unas personas prácticamente sin identidad nacional, y es por eso que en plena Segunda Guerra Mundial, adelantándonos un poquito en el tiempo, había judíos en Francia, en Alemania, en la Unión Soviética, en todo lado, ¿no es cierto? Por eso cada país que Hitler conquistaba es que encontraba judíos. Mira, todo esto se remonta hasta la antigüedad, ¿cómo es, no? La historia. Bien, muchachos, y pasamos para finalizar, chicos, la cultura persa. Yo te diría más el imperio persa. Este sí es un imperio, muchachos, un imperio universal. Es el primer imperio universal, como estoy poniendo acá, porque englobó diferentes civilizaciones, no solamente comunidades que estaban a su alrededor. Mira, vamos a ver por qué. Primero, se encuentra en la meseta de Irán y actualmente el país se llama Irán, ¿ok? Aportes, ya dije, es el primer imperio universal de la historia. Y también hay algo muy importante con respecto a su religión. La religión de los persas es el zoroastrismo. El nombre viene por un profeta llamado Zoroastro, otros lo llaman Zaratustra. Y chicos, acá hay algo muy importante. Miren cómo influye mucho la religión en la cultura y comportamiento de una sociedad. A diferencia de los asirios, de los babilonios e incluso de los egipcios, los persas eran unas personas muy rectas, educadas, respetaban las creencias, tradiciones de otros pueblos conquistados. Este imperio es grandazo, ¿ah? Pero la gente que vivía dentro del imperio no se sentía sometida o como esclavizada, porque los persas respetaban la tradición, cultura y religión de esos pueblos. Eso porque el zoroastrismo propugna o lo que predica es un comportamiento adecuado, ser cortés, ser noble, ser tolerante, hacer el bien, no hacer el mal. En cambio, los asirios decapitaban a la gente, exhibían las cabezas, los babilonios quemaban ciudades y así, ¿no? Pues mira, los persas sí tenían un pensamiento diferente, ¿ya? El dios principal de los persas es un dios del bien, precisamente, llamado Hormuz, otros le dicen Ahura Mazda. Ese es el dios principal y del cual el profeta Zoroastro predicaba, pero nadie le hacía caso. Por ejemplo, Zoroastro predicó en Babilonia, pero ¿quién lo escuchaba? En Érase una vez el hombre hay una parte donde dice Zoroastro hablaba de hacer cosas buenas, pero nadie lo escuchaba en Babilonia, nadie lo quería escuchar. Babilonia pasó de una ciudad muy mundana, ¿no? Muy abocada a la maldad, ¿sí? Evolución histórica de los persas. Hay dos pueblos hermanos muy cercanos, que son los medos y los persas. Incluso los griegos pensaban que a todos se les debería llamar medos. Por eso las guerras entre Grecia y Persia les dicen guerras médicas. Viene de ahí, de medos. Pero no, eran pueblos diferentes, que vivían muy cerquita, eran vecinos, pero pueblos diferentes. En un principio los medos, ¿ya? Acá está Media, ¿sí? Los medos eran quienes dominaban, pero después va a pasar algo. Son los persas quienes finalmente toman el control y fundan este imperio, muchachos. ¿Por qué digo que es un imperio universal? Pues solo mira, se extiende desde Egipto, parte de Grecia, Palestina, Siria, Fenicia, toda la Mesopotamia, Asiria, Babilonia, Media, Persia, e incluso ya se mete a la India. Entonces es un imperio que abarca 3 continentes, África, Asia y parte de Europa. Bueno, un poquito nomás de Europa, pero es algo, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo lograron hacer esto, muchachos. Vamos a hablar de el imperio persa. Principales emperadores. El fundador de este imperio, también llamado la dinastía Aqueménida, ¿sí? Es el rey Ciro. Ciro toma el poder luego de incluso haber tenido que enfrentarse a su propio abuelo, ¿ok? Bueno, hay una leyenda con eso, no es muy histórica, es más legendaria. La cuestión es que Ciro es el fundador del imperio persa, el primer rey de los persas que inicia la expansión. Conquista a los medos y luego junto a los medos inician la invasión a Mesopotamia. ¿Quién era la potencia en Mesopotamia en aquel momento? Babilonia. Al entrar a la ciudad de Babilonia, derrotan a los babilonios de una manera sencilla, porque ya Babilonia era una potencia débil, ya no existía Nabucodonosor. ¿Y a quiénes encontraron ahí en Babilonia los persas? ¿Sí? ¿A quiénes?
a los judíos que estaban cautivos ahí 70 años. ¿Qué les dijo Ciro? Vayan, regresen otra vez, salgan de Babilonia y regresen a Jerusalén, reconstruyan su templo que fue quemado por Nabucodonosor y vivan tranquilos. Eso sí, van a estar dentro de mi imperio. Yo ya te expliqué cómo era el imperio persa, ¿no es cierto? Luego de conquistar Mesopotamia, Siria, Palestina y esta meseta de Anatolia, que es actualmente Turquía, invadieron Egipto. Nada detenían los persas. Pero esa invasión ya es durante el emperador Cambises. Entonces, importante del emperador Cambises, es el rey o emperador de Persia que conquistó Egipto, conquistó el Nilo. Eso sí, los egipcios, mira que los persas trataban bien a todos, pero los egipcios no querían la dominación persa, o sea, eran bien espesos los egipcios, ¿ya? Se rebelaban a cada rato y a cada rato les caía su chiquita. Sí, porque el imperio persa podrá ser muy bueno, muy tolerante, muy todo, pero si no les hacías caso, también reaccionaban de una manera para que te sometas. Entonces los egipcios sí tuvieron que caerles bastantes veces porque se rebelaban, no les gustaba pertenecer a otro imperio. Pasamos al rey Darío, muchachos. Con este rey, Persia llega a su máxima expansión, ¿sí? Territorial, pero también se convierte en una potencia muy importante. Darío incluso es el primer emperador que ya sale de Asia porque él tenía intenciones de conquistar, ¿qué cosa? Grecia, muchachos, estamos hablando de los griegos, los espartanos, los atenienses, todos ellos. Entonces aquí empieza una guerra entre griegos contra persas. Los persas querían invadir a los griegos. Estas son las famosas guerras, ya lo dije hace un rato, las guerras médicas. Hay una película que se llama 300, hayan visto por ejemplo a los espartanos luchando contra los persas, ¿no es cierto? La manera que presentan a los persas está totalmente equivocada. Es una película que históricamente está mal hecha, ¿sí? Los persas no son esos monstruos, asesinos, sedientos de sangre y sádicos que han visto en la película. Los persas, como te he dicho, eran un pueblo muy noble, respetuoso de las tradiciones y en realidad muy tolerante hacia las demás civilizaciones, ¿ok? Pero bueno, cosas de Hollywood. Una vez que pasó este problema con Grecia, bueno, te spoileo de que quien pierde la guerra es Persia, los griegos logran contenerlos. Pasamos al emperador Jerjes, que es el segundo rey que inicia otra vez un intento de conquistar Grecia, o sea, la segunda guerra médica. Tampoco lo logra, ¿ok? Este tema lo veremos mejor en el capítulo de Grecia. Y el imperio persa llega a su fin. Lamentablemente, este imperio llega a su fin cuando una nueva potencia, no sé si leen acá, Macedonia, toma el poder, conquista Grecia. Estamos hablando del gran Alejandro, ¿sí? Más conocido también como Alejandro Magno. Alejandro conquista Grecia y luego dice, no quiero solamente Grecia, quiero todo el imperio persa. Cruza por acá y empieza a invadir territorios del imperio persa. ¿Quién fue el emperador que tuvo que enfrentarse contra Alejandro Magno? El último emperador de Persia es Darío III. Lamentablemente la superioridad y tácticas de guerra de Alejandro eran superiores, bueno, eran mucho más eficaces y lamentablemente el imperio, todo esto que estás viendo de verde, se convierte en el gran imperio de Alejandro. Fin del imperio persa y fin de las civilizaciones orientales, porque a partir de ahora quienes van a dominar el mundo van a ser las civilizaciones occidentales, Grecia y posteriormente Roma, ¿sí? Entonces muchachos, eso sería todo. 3 civilizaciones, la de los fenicios, la de los hebreos y la de los persas. ¿Cuál te gustó más? Pues ya lo vemos después en clase. Eso sería todo. Muchachos, gracias por toda su atención. Ya nos estamos viendo en las clases, en las clases videoconferencias, ¿sí? Gracias.